Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Lazagasti Colón. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa Hasta las Piedras Hablan, en esta segunda semana de este pequeño ciclo de historia política puertorriqueña. Continuamos con la invitada, la doctora Elma Beatriz Rosado, quien tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y estuvimos la semana pasada conversando sobre una investigación que ella hizo como parte de una investigación mucho más grande de su tesis doctoral, que se llama Violaciones de Derechos Humanos por Estados Unidos en Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño y su persecución por el FBI, 1960-1971. Esta cápsula, como le podemos llamar, de historia política puertorriqueña contemporánea, es su investigación sobre Thelma Mielke, la radical de Greenwich Village, que fue publicada hace un tiempo en la revista En Rojo de Claridad, pero que en una conversación que teníamos de almuerzo, que estábamos hablando de investigaciones, ella me trae la atención esta persona, que como hemos estado hablando fuera de micrófono, son de las muchas personas importantes en los procesos políticos de Puerto Rico que por diversas razones son invisibles o son muy poco conocidos. Y son personas que por el mismo hecho de estar fuera de Puerto Rico en Estados Unidos, pues aquí pues tampoco se les ha dado mucha atención. Y ella pues ha estado rescatando esta persona y otras más. Así que hoy continuamos con lo que empezamos la semana pasada sobre Thelma Mielke. Y entonces estábamos hablando sobre ella como observadora, pero muy activa en la Organización de las Naciones Unidas, como parte de una estrategia internacional de don Pedro Albizu Campos y su proceso de conseguir la independencia para Puerto Rico. Habíamos estado hablando del 30 de octubre de 1950, la insurrección nacionalista en Puerto Rico, cuando en ese momento la isla es un caos y hay reyertas, hay encontronazos, hay tiroteos y decía yo que el New York Times reportaba la cifra de 23 muertos. Al día siguiente, Thelma Mielke, al día siguiente del 30 de octubre, Thelma Mielke escribe una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Trygve Lie, reclamando que se atienda el caso de Puerto Rico y la urgencia de atender el caso de Puerto Rico. Al día siguiente, el 1 de noviembre, luego de esa carta, el 1 de noviembre de 1950, dos nacionalistas, Oscar Collazo y Griselio Torresola, atacan la Casa Blair, que en ese momento era la residencia temporal del presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Eran las 2:15 de la tarde aproximadamente cuando ellos caminaban por las aceras frente a la residencia del presidente. Supuestamente el presidente estaba tomando una siesta y su equipo de seguridad estaba en la casa y frente a la casa. Ahí se produce un tiroteo con el resultado de que Griselio Torresola muere, hay guardias heridos y un guardia muerto, y Oscar Collazo eventualmente será condenado a la silla eléctrica por su participación en esos sucesos. Mientras eso ocurría en la tarde, ya se comenzaban a hacer las investigaciones y el FBI iba visitando los hogares de independentistas y nacionalistas para investigar quién participó de la conspiración para el ataque a la Casa Blair. Según ellos decían, para asesinar al presidente Truman, pero en realidad hay un debate muy grande sobre eso, porque la visión del ataque a la Casa Blair para llamar la atención sobre el caso de Puerto Rico y la visión de que era un asesinato personal contra el presidente, pues es un debate histórico que sigue en función en estos momentos. Pues si uno imagina que cuando eso está ocurriendo, en la tarde siguiente de ese ataque a la Casa Blair, Thelma Mielke en lo que está pensando es en ir a presentarse a las Naciones Unidas
para reclamar que su carta no ha sido contestada. Yo puedo no menos que imaginarla levantándose ese día y saliendo para las Naciones Unidas a presentarse en un lugar donde posiblemente le cuestionen, y ella va en la misión que le toca hacer, a defender al pueblo puertorriqueño, a demandar de las Naciones Unidas que esto que está pasando se atienda. Pero me la imagino bien difícil esa situación, porque entonces los titulares de los periódicos dicen Assassination of Truman foiled in gunfight outside Blair House. Se acusa a 2 nacionalistas puertorriqueños y esos 2 nacionalistas pertenecen al Partido Nacionalista de Puerto Rico, del cual ella es observadora ante la ONU. Y representante. Exactamente. Así que ella cumplía una misión para ella impostergable y muy valientemente. Pero si la vienes a ver, se convierte también en una misión tipo suicida, porque la seguridad en Nueva York debe estar altísima, conociendo que es un momento álgido en Washington y la ONU está en Nueva York, o sea que los niveles de seguridad están por todos lados. Entonces ella se abre camino hasta las oficinas de las Naciones Unidas, llega hasta la división que atiende las organizaciones no gubernamentales, o sea, ella llega a la división donde le corresponde, lleva una copia de la carta que ella había hecho llegar al secretario general, hace entrega del documento y dice, necesito una respuesta. Y entonces en la carta, Milke requiere una contestación inmediata a la urgencia de atender el caso de Puerto Rico a nivel internacional. Ella dice que la condición colonial de Puerto Rico no es meramente un asunto doméstico de Estados Unidos y argumenta que el caso debe ser examinado por el organismo internacional. Insta al secretario general a que lo asigne al órgano que estime adecuado en Naciones Unidas. O sea que ella inclusive le está dando instrucciones al secretario general, mire, atienda el caso de Puerto Rico, refiéralo a la oficina que corresponda y vamos a solucionar esto. Pues obviamente luego de la visita a la ONU, que en los periódicos aparentemente los periodistas al darse cuenta parece que ya ella salió de las Naciones Unidas. Así que tras su visita a la ONU, los agentes de la policía y del FBI se personan a la residencia de Milke para interrogarla. En ese momento ella vivía en la calle Horatio, también en Greenwich Village. Por eso es que ella es la radical de Greenwich Village. Exacto. Todo el tiempo vivió allá. Y entonces su dirección también había sido publicada por el New York Times, que eso pues la expone también a un peligro, porque si hay personas que dicen pues vamos a vengar esta afrenta. Exacto. O demás, pues saben dónde encontrarla. Como diríamos en buen puertorriqueño, fue un calentón. Exactamente. La tiraron al medio. Exactamente. Y entonces, bueno, pues a ella la van a visitar para recopilar la información. Ella fue perseguida, ella fue entrevistada ¿Y qué pasa? El 6 de noviembre, el secretario de la sección de organizaciones no gubernamentales, el jefe de la sección de organizaciones no gubernamentales, el señor J.B. Orrick, firma la carta en la cual le informa a Thelma Milke que ya se le cancela su credencial como observadora de la ONU por el Partido Nacionalista. Hasta ahí llega la gestión de Thelma, porque la ONU le retira las credenciales. Sí, pura represión. Exactamente. Y la carta decía, your pass is no longer valid. Ahí se acaba la representación oficial de Thelma Milke ante las Naciones Unidas. Pero conociéndola un poco por lo que tú nos dices, ella me imagino que no paró. Ella no paró. Como te dije primero, era un compromiso de conciencia, era algo en lo que ella creía fuertemente y era una mujer de valores ya fundamentados. Ella no abandonaba ese pensamiento. El 1 de diciembre el FBI la visita nuevamente, pero ella se mantiene firme en su apoyo solidario. Ella siguió participando en organizaciones por la independencia de Puerto Rico. Ahí la liga se disuelve y se crea el Comité for Justice to Puerto Ricans y ella participa de ese comité.
En noviembre del 52, 2 años después, Milke le escribe al presidente de la Asamblea General de la ONU solicitándole que su credencial sea restaurada. O sea que eso no se queda ahí, ella sigue. Y a pesar de que le retiran la credencial, pues ella dice, pero no, mi función es esta. Así que 2 años después todavía ella está peleando que le devuelvan su credencial. Que le devuelvan su posición. Exactamente. Y ahí es que uno dice, es una verdadera defensora de la causa puertorriqueña. Sí, porque en un momento dado a uno lo invalidan, lo silencian, lo echan a la calle y entonces uno dice, bueno, pues el peso del sistema me cayó encima. Pero ella siguió. No tengo comité A, pues voy a comité B. Exactamente. Cambió fulano, pues sigo escribiendo cartas, sigo tirando por aquí, me sigo moviendo. Sí. O sea, que tiene una perseverancia por convicción. Y también cuando, por ejemplo, cuando ella venía a Puerto Rico, cuando ella estaba en Nueva York, que se reunía con Albizu, ellos dos se reunían, conversaban sobre la estrategia internacionalista y lo que allí se hablaba solamente ellos dos lo sabían. Entonces ella iba y ejecutaba sus funciones. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. ¿Quién es esta mujer? O sea, ¿quién es esta Thelma Milke en términos personales, privados? Que tú has logrado entrar ahí un poco. Pues como te decía, al momento de que ella presenta la carta, el 31 de octubre, ella tenía 35 años de edad. Era una mujer joven. Había completado un bachillerato en sociología en Elmhurst College, un colegio con una tradición católica, cristiana. Había completado una maestría en filosofía en Rochester University y había realizado estudios posgraduados en filosofía en Union Theological Seminary, que está adscrito a Columbia University. Por lo tanto, pues tenía mucho conocimiento. Era una pensadora, ella tenía sabía. Una preparación académica sofisticada. Y sabía lo que estaba haciendo y sabía fundamentar esas acciones. Uh-huh. Posteriormente, completaría también una maestría en estudios liberales en Columbia University y conocía los idiomas inglés, alemán, español y francés. Y digo yo, sobre todo, el idioma de la diplomacia. Exacto. Ella también tenía relaciones personales con miembros del Partido Nacionalista, eran sus amigos, era como familia para ellos, porque, por ejemplo, la hija de uno de los integrantes del Partido Nacionalista se quedaba en su casa por las tardes cuando salía de la escuela y tomaba unas clases de canto en la misma calle donde Thelma vivía y es como que cuídame la nena, ¿no? Entonces uh-huh. pues ella se quedaba en casa de Thelma en lo que venían a recogerla y tuvo así ese tipo de relación que no era una persona que estaba separada del movimiento, sino que compartía con los mismos miembros, compañeros y compañeras del Partido Nacionalista. Una cosa importante para los que nos escuchan, todos sabemos que la Universidad de Columbia en Nueva York es una universidad muy famosa, muy poderosa, pero la Universidad de Columbia en estas décadas es la gran potencia académica de Manhattan, de Nueva York. Y la Universidad de Columbia ha sido de extrema importancia para Puerto Rico por toda la cantidad de puertorriqueños que en esas décadas salieron, se formaron allá, regresaron a Puerto Rico y fundaron muchos de los departamentos de este recinto de Río Piedras desde donde estamos grabando. O sea que ha sido una universidad emblemática en nuestra vida cultural, académica, intelectual y política. Y Columbia en su momento dado tenía grandes pensadores liberales del mundo de las izquierdas en Estados Unidos. Y esto es importante señalarlo para ver dónde esta señora estaba metida, dónde estaba estudiando. Y esa formación intelectual junto con su personalidad política que entonces Elma Beatriz nos está reconstruyendo. Exacto. Es una persona de gran importancia. En la investigación, yo inclusive traté de conseguir algunas fotografías que conseguí de sus años cuando estuvo en universidad en Elmhurst College. Y inclusive en el anuario de la universidad hay una foto donde ella está con un cartel piqueteando. Ella era una de las líderes prominentes en los asuntos que tenía que ver con los movimientos católicos, ¿no? Ella siempre la cuestión del cristianismo la llevó muy, muy presente y muy adentro y siempre ejerció en esas funciones. Así que
que ella estaba guiada por grandes sentimientos de amor. Y de paz, porque fíjate que está formado en un seminario teológico de una formación católica cristiana, que imagino que eso también tiene que haber sido una gran afinidad con don Pedro, que era una persona profundamente religiosa y cristiano, y la búsqueda de la paz. Exacto. Así que también estaba a favor del movimiento de Gandhi en India, que era otro movimiento de paz. O sea que ellos tres tenían esas afinidades filosóficas, que eso es muy importante en este momento. O sea que no parten solamente de una base política, sino que es una base mucho más fuerte. Exacto, llegan a la base política a través de sus convicciones originales de paz. Que es un elemento mucho más fuerte, ¿ves? Porque entonces es la búsqueda de la paz para los pueblos, para los ciudadanos, para las comunidades. Y obviamente en esa búsqueda de la paz, pues hay que decir que tiene que haber justicia para todos. Exacto. Y una parte esencial de la justicia es que todos seamos iguales. Y para que todos seamos iguales, todos tenemos que ser libres. Todos los pueblos deben ser libres y deben tener el derecho a decidir. Por eso es tan importante el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Dentro de esta investigación está bien clara su posición como observadora, pero como dijimos de nuevo, una observadora muy activa de la ONG, como le llaman entonces en ese momento el Partido Nacionalista Puertorriqueño. ¿Se puede decir que con ella nace la representación de Puerto Rico en la ONU? Yo diría absolutamente que sí, porque ya como vimos, antes de crearse la ONU, en el verano del 45, de abril a junio del 45, se está dando la conferencia de San Francisco y ahí participa Pinto Gandía y estamos en ese bosquejo, en los albores de la creación de la ONU. Ya el 24 de octubre del 45, cuando se funda la ONU, ya don Pedro tenía un camino que ya se había echado a andar, ¿verdad? Y entonces en el 47, cuando Telma comienza, ella es la primera y la única persona legitimada por la ONU como representante oficial de Puerto Rico, por lo menos que se tenga historia hasta el momento. A mí me gustaría leer un párrafo sobre ese particular. Sí. Las capacidades y funciones de Milke en los asuntos de relaciones internacionales del Partido Nacionalista fueron de gran estimación para Albizu Campos y para el partido. Su actitud arrojada y firme al marchar directamente a las Naciones Unidas en la pura candencia del momento es impresionante. Esas huellas dejadas por Milke en Naciones Unidas son huellas históricas en el longevo e inconcluso caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Telma Milke es la génesis del caso de Puerto Rico en la ONU, semilla sembrada por Albizu Campos. Al día de su fallecimiento, en diciembre de 2007, Milke continuaba residiendo en la calle 12 del Village. Ella murió como vivió, tal como dice la canción de Silvio. Ella nunca dejó de ser la radical de Greenwich Village. Esa es Telma Milke. Qué importante esto, de nuevo, porque es una persona invisible, pero que hizo mucho en su momento dado. Y como tú muy bien traes, es la semilla de la presencia, de la participación de los bloques de puertorriqueños que han desfilado por la ONU en las décadas más recientes. Y ahora que mencionas la palabra invisible, en mucha parte ella es invisible porque ella así lo determinó. Uh-huh. Ella nunca hablaba de sus conversaciones con don Pedro. Ella nunca era prominente en las actividades. Ella siempre hacía su trabajo, como decía Martí, en silencio ha tenido que ser. Así que ella nunca buscaba ocupar posiciones ni estar expuesta. Conseguir fotografías ha sido sumamente difícil. Así que esto es una hormiga laboriosa trabajando consistentemente en lo que tiene que hacer sin buscar reconocimiento para ella. El punto de ella era trabajar, producir, hacer la representación, llevar el mensaje. El protagonismo no era de ella. Exactamente. El protagonismo era la causa de la liberación de la independencia de Puerto Rico, según la filosofía
política y teológica de don Pedro Albizu Campos. Y en ese sentido, pues ella hizo su trabajo, su papel. Por lo tanto, es como estamos diciendo ahora mismo, la visibilidad no era importante, la visibilidad era el cometido que ella tenía. Exacto, ella entregaba su trabajo al Partido Exacto. Nacionalista y ese era su trabajo. Exacto. Ese Y era eso su era lo trabajo, esa era importante. su misión. Exacto. Inclusive ella escribió, hay unos cuantos escritos de Thelma Milke que no están muy accesibles, pero por ejemplo, ella escribe un texto sobre una alternativa al colonialismo, y buscando ese texto lo publicó en Estados Unidos en un periódico que era solidario. Uh-huh. Y ese texto yo no lo podía conseguir. Y interesantemente, y gracias a la digitalización y al internet, ¿verdad? Ese texto fue reproducido por un periódico en la India. Un periódico En la India. Un periódico que Gandhi fundó en 1903. Y ese periódico toma del periódico estadounidense el escrito de Thelma y lo publica. Y así es como yo encuentro ese escrito. Así que es maravilloso. ¿Qué clase de vuelta? Y las búsquedas y las horas que hay que estar, Sí. independientemente de que exista el internet, pero las búsquedas hay que hacerlas, bueno, bien detalladas, y uno sabiendo trucos y sabiendo exactamente lo que quiere buscar para poder conseguirlo, porque no es sencillo. Pero asimismo también encontré esas fotos de la universidad, de los 4 años en que ella estudió en Elmhurst College, y es maravilloso cuando uno encuentra una imagen para darle a la persona, ¿verdad? Sí. Darle un rostro. Exacto, darle rostro a un trabajo. Exacto. Como dicen, darle carne al pensamiento. Sí. Que esto es importante porque, de nuevo, son varias las personas que han trabajado por el ideal, que han hecho un montón de trabajo, pero como decimos, son invisibles en el sentido de que el protagonismo es el ideal y es el país. Y ellos son instrumentos. Y lo más interesante es mujer, educada, preparada, Uh-huh. con convicciones, con una muy buena, excelente preparación académica. O sea que tampoco es una persona pues sin conocimiento, sino que ella sabía lo que estaba haciendo. Sí, y le fascinaba estudiar, le Exacto. fascinaba estudiar. Eso era es así. un intelectual. Eso es muy importante. Encuentro que este es un trabajo de investigación bien valioso, bien importante, que se inserta en el trabajo que tú hiciste para tu tesis doctoral, que más adelante te volveremos a invitar, porque se nos está acabando el tiempo una vez más, para poder entonces hablar sobre tu aportación en tu tesis doctoral. Pero es importante la búsqueda y resaltar personas que son parte de la historia política de nuestro país, de nuestros procesos políticos, que por las razones que sean, pues son olvidadas y que tienen una aportación, como tú muy bien dices, es la persona que establece, que siembra la semilla ya de este momento de la representación de Puerto Rico en la ONU, que ahora pues es muy común todos los años para el mes de junio, pues la cantidad de gente que van y se presentan. Yo tuve el placer de estar en 2 ocasiones allí como visitante, oyente, gracias al amigo licenciado Edgardo Román, cuando estaba a cargo del comité en contra de la pena de muerte, que llevaba ponencias muy importantes. Pues fui con él como visitante y ver entonces todo este proceso político administrativo, y también sufrir el ver tanta gente que iban a decir cada bobería, cada sandez en ese espacio tan importante. Pero pues ese es el proceso de las vistas públicas hasta cierto punto, de que todos son pues bienvenidos. Y pensar entonces en este momento la valentía de esta mujer joven sola allí, en un momento crítico político de Estados Unidos y de Puerto Rico, en unos momentos de represión, y ella ahí tenazmente escribiendo, pidiendo, moviéndose, reclamando, sí. exigiendo. O sea que hay que ponerlo en ese contexto. Sí, eso es así. Una mujer muy valiosa, muy poco conocida, y bueno, yo la verdad que cuando yo encontré de su gesta, y debo señalar también
que la información que yo tengo de que ella llegó a Europa en agosto del 48 y regresaría el 29 de diciembre del 48 es porque esa información la saco de la carpeta del FBI. La carpeta que el FBI le hace al Partido Nacionalista, donde hay informes que detallan que ella compró un pasaje, que viajó a tal sitio, que viajó al otro sitio cuando ella viajaba a Puerto Rico. Entonces así es como se ubica. Yo no tengo un documento que, vamos a decir, un pasaje de avión o algo como eso. Yo tengo ahí la carpeta donde está la vigilancia que el FBI hizo sobre ella y cómo ellos la detectan en tal sitio. Sí, la monitoreaban. Exactamente. Ella tuvo vigilancia todo el tiempo. De hecho, una de las teorías que hay es que posiblemente por la vigilancia del FBI ella no llegara hasta la conferencia, estando en el mismo París, que fuera un impedimento para ella llegar a la conferencia. Yo no tengo conocimiento de lo que ocurrió ahí, pero quisiera constatar si ella se presentó en la conferencia o no, ¿verdad? Y entonces pues estoy tratando de hacer esas gestiones con la ONU a ver si aparecen algunos documentos de los participantes, que también es un poco más difícil porque como ella no era país miembro, ella era observadora, sí, exacto. Pues hay que ver si hay una hoja de firmantes de observadores, ¿verdad? No, entonces se empieza a complicar la cosa porque ya ha pasado más de medio siglo. Está la cuestión de que los archivos después de cierto tiempo pues los guardan, los mandan a almacenes. Exacto. Sabrá Dios si cosas que ellos consideran como triviales, como hojas de firma, pues las descartan, las destruyen. Exacto. Porque pues todo depende de su visión de la disposición de documentos y qué se guarda. Pues Sí. Eso son meras hojas de firma, eso no tiene valor. Claro, porque por ejemplo yo tengo las minutas y en las minutas es bien interesante de lo que se da en la asamblea con el bloque soviético versus Estados Unidos, porque por ejemplo el bloque soviético quería que quedaran bien firmes ahí los derechos económicos y sociales y Estados Unidos se oponía, bueno, porque también Eleanor Roosevelt, que era la presidenta del comité, ¿verdad? Ella sí es reconocida por derechos humanos, yo creo que muy exageradamente. Yo sí reconozco que ella abogaba por los derechos humanos, pero ella también tiene, como dicen por ahí, las manchas del leopardo, ¿no? Ella tiene su agenda política. Exacto. Pero agenda ella política norteamericana. en sí, ella sí tenía la intención de abogar por los derechos humanos, pero ¿qué pasa? También ella fue nombrada por Harry Truman luego de la muerte de su esposo, ¿verdad? Cuando Harry Truman adviene, bueno, pues ella es la presidenta del comité acá en las Naciones Unidas, es la representante de Estados Unidos y resulta ser elegida la presidenta del comité. Pero el Congreso de Estados Unidos jamás iba a aceptar que se incluyeran derechos económicos y sociales tan fuertemente como el bloque soviético los quería. Así Exacto. Y eso es bien interesante verlo en las minutas de la asamblea, hasta que finalmente pues se ponen de acuerdo y se aceptan unas condiciones, ¿no? Y sale finalmente el documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, una vez más se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias a la doctora Alma Beatriz Rosado por esta importante cápsula histórica de una personalidad desconocida, pero como ustedes han visto en estos dos programas, de gran valor para nuestra historia política, como ella la llama, Thelma Milke, la radical de Greenwich Village. Y agradecemos mucho esta investigación porque es redescubrir nuestros procesos históricos políticos de personas que han hecho mucho por este país y que pues por una razón o la otra que sea pues se desconocen. Así que le agradecemos su participación, doctora Rosado. Muchas gracias. Pues muchas gracias y yo en el saludo final lo que quisiera también es invitar a los que nos escuchan a que asuman la labor de historiador y agarren una investigación, un pensamiento que tengan y vayan en busca de eso, porque hay muchos instrumentos a través de los cuales uno puede documentarse y así sea desde la historia de un familiar suyo hasta una persona reconocida en la comunidad, el nombre del caserío de donde viven, la persona que muchos
caseríos en Puerto Rico tienen los nombres de personas importantes, las escuelas, que busquen por qué mi escuela se llama así, Exacto. por qué donde vivo, por qué mi urbanización Exacto. se llama así, y es un ejercicio que les servirá para toda la vida, estoy segura. Muy bien, muchas gracias. En los controles técnicos, Neftalí Arroyo, una vez más, gracias a la doctora Emma Beatriz Rosado y hasta la próxima piedra. Saludos. Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Olazagasti Colón.